Éxodo 4. Respondió Moisés y dijo: Mira, que no me creerán ni escucharán mi voz, pues dirán: ¿no se te ha parecido Yahvé? Díjole Yahvé: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, respondió él, y le replicó: arroja la tierra. Tiró la tierra y convirtióse en una serpiente, y huyó Moisés de ella. Dijo entonces Yahvé a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él, extendiendo la mano, la agarró, y volvió a ser vara en su mano, para que crean que se te ha parecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Díjole además Yahvé: mete tu mano en tu seno. Metió él la mano en su seno y la volvió a sacar, y he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó era como su carne. Así pues, si no te creen ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si no creen tampoco a estas dos señales, y no escuchan tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que sacares del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Dijo entonces Moisés a Yahvé: ah, Señor, yo no soy hombre elocuente, y esto no desde ayer, ni desde anteayer, ni desde que tú hablas con tu siervo, sino que soy torpe de boca y torpe de lengua. Respondióle Yahvé: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Y quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Ahora pues, vete, que yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Mas él replicó: ah, Señor, te ruego que mandes por mano de aquel que has de mandar. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés, y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. He aquí que precisamente ahora sale a tu encuentro, y al verte se regocijará en su corazón. Hablarás pues con él, y pondrás estas palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y te servirá de boca, y tú serás para él Dios. Toma también en tu mano esta vara, porque con ella has de hacer las señales. Fuese pues Moisés para volver a casa de Jetro su suegro, al cual dijo: iré con tu permiso, y volveré a ver a mis hermanos que están en Egipto, y veré si viven todavía. Y dijo Jetro a Moisés: vete en paz. Yahvé dijo de nuevo a Moisés en Madián: anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que buscaban tu vida. Tomó pues Moisés a su mujer y a sus hijos, y montándolos sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto. Tomó Moisés también la vara de Dios en su mano, y dijo Yahvé a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón todos los prodigios que he dado en tu mano. Yo empero endureceré su corazón, y no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón: así dice Yahvé: Israel es mi hijo, mi primogénito. Si yo te digo: deja ir a mi hijo para que me sirva, y si tú rehusas dejarle ir, mira que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y sucedió que en el camino, en la posada, Yahvé le salió al encuentro y quiso darle muerte. Tomó entonces Sephorá un pedernal, y cortando el prepucio de su hijo, tocó las piernas de Moisés diciendo: tú eres para mí un esposo de sangre. Y Yahvé le soltó por haber dicho ella esposo de sangre, con motivo de la circuncisión. A Aarón le dijo Yahvé: vete al desierto al encuentro de Moisés. Partió pues y encontróle en el monte de Dios, y le besó. Moisés contó a Aarón todas las cosas para las cuales Yahvé le había enviado, y todas las señales que le había mandado hacer. Fueron pues Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. A Aarón refirió todas las palabras que Yahvé había dicho a Moisés, el cual hizo las señales delante del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Yahvé había visitado a los hijos de Israel y mirado su aflicción, inclinaron la cabeza y adoraron.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Lo que hemos escuchado es continuación del capítulo anterior. Continúa el diálogo entre Dios y Moisés, la teofanía de la zarza ardiente. Moisés expone a Dios una gran preocupación y que es que no le crean, así como ya le habían rechazado antes. Tenía miedo que le rechazasen también ahora, que no le creyeran enviado de Dios. Entonces Dios va a mandarle a hacer 3 milagros, 3 signos, simbolizados en la vara de Moisés, en su mano vuelta blanca o leprosa y en el agua convertida en sangre. Dicen Schuster Holzamer que son 3 imágenes expresivas de la misión de Moisés, el cual ha de vencer las mortíferas insidias de Egipto, simbolizados en la serpiente, llevar al pueblo escogido en su regazo como a un niño leproso, porque así se encontraba el pueblo como con lepra, lleno de pecado, muy imperfecto, muy infectado del pecado de Egipto, y castigar y destruir Egipto, simbolizado en el Nilo, en las aguas del Nilo. Si quisiéramos profundizar más, quizás podríamos ver en la vara de Moisés simbolizado el poder político y religioso, pues la vara de los pastores servía para controlar a las ovejas, para gobernarlas. Ahora bien, este poder político y religioso, a causa del pecado, ha quedado gobernado más bien por el demonio, simbolizado en la serpiente. Por eso es que la vara se convierte en una serpiente. Pero Dios le manda que agarre la vara por la cola, simbolizando tal vez que se ha de ejercer ese dominio político o religioso como en servicio, para así poderlo exorcizar. De hecho, Cristo dirá más adelante: no he venido a ser servido, sino a servir. O sea, la reyesía de Cristo se va a ejercer por ahora como un servicio, para evitar que nuestra soberbia convierta esa vara en una serpiente, en un instrumento del demonio. Y ese será el primer milagro que Moisés ejecutará frente al faraón, para mostrarle que él gobernaba como la serpiente, o con el poder del demonio. Y también va a ser este milagro frente a los ancianos, o sea, a los representantes del pueblo, para mostrarle que Dios le ha mandado ejercer el pastoreo de su pueblo, y no lo hará como hacen los malos políticos o malos obispos, gobernando con soberbia, sino como pide San Pedro, haciéndose modelo del rebaño. Los santos padres también ven en la vara de Moisés simbolizada la cruz de Cristo. También es una hermosa comparación, pues de tanto veneno, de tanta maldad vertida por el demonio en el mundo, Cristo va a convertir ese mal, por medio de la cruz, Cristo va a convertir todo ese mal en fuente de bien, en fuente de gracia. Es el misterio de la cruz. Dios del mal saca bien. Por eso nuestro fundador decía: la cruz fecunda todo lo que toca. La cruz, a pesar de implicar sufrimiento, de nacer del pecado de algún modo, por haber llevado a Cristo en sus brazos, es ahora fuente de gracia, fecunda todo lo que toca. Y así Dios le manda hacer este gran milagro para que vean el gran poder de Dios, que hasta la antigua serpiente se le somete. De hecho, dice la Escritura que Moisés huyó de la serpiente cuando la vio, y eso que él estaba acostumbrado a ver serpientes en el desierto. Sin embargo, esta debe haber sido muy horrible y amenazante, gran símbolo del demonio. Luego, la mano leprosa en el seno simboliza, como hemos dicho, al pueblo pecador. La mano que simboliza las obras, en este caso está seca. Las obras del pueblo de Dios son obras muertas, porque brotan de un corazón pecaminoso. Como dirá Cristo en el Nuevo Testamento, toda la malicia sale del corazón del hombre. Y la lepra claramente en el Nuevo Testamento es símbolo del pecado, de cómo el pecado pudre lentamente el alma, nuestras vidas. Por eso nuestras obras son obras muertas, dirán los apóstoles, si no están animadas de la caridad. También Dios viene a curar a través de Moisés el pecado de su pueblo. Pero primero Moisés tiene que mostrarle al pueblo sus pecados a través de los mandamientos que él va a recibir. Es el primer acto de misericordia que Dios hace con nosotros los pecadores, mostrarnos nuestra lepra, nuestra enfermedad, que necesitamos de su medicina divina.
Finalmente, el agua convertida en sangre. Recuerden que la sangre para los hebreos era sagrada, significaba la vida, y por eso Noé había prohibido comer la carne con su sangre. Y aquí el agua tomada del río Nilo, que era el orgullo de los egipcios y símbolo de su poder, de su prosperidad, va a ser derramada en tierra y convertida en sangre, simbolizando la sangre de los egipcios, así como ellos habían derramado la sangre de los niños hebreos en el Nilo. Como dice el Apocalipsis, Dios vengará la sangre de sus siervos. Es un deber de justicia. Y ahora viene la queja de Moisés. Algunos interpretan que era un poco tartamudo Moisés. Calmet dice que como Moisés había estado 40 años ausente de Egipto, en el desierto, hablando con casi nadie, podría haber olvidado el idioma egipcio, como el hebreo también, en algún grado. Y este sería el sentido de esta frase que él dice, refiriéndose a la lentitud o la pesadez de la lengua. Teme que su lengua no esté a la altura del mensaje divino que tiene que predicarle al faraón y a todo un pueblo. Es un temor que bien nos vendría a los que predicamos. Lo hacemos, sí, por mandato divino, desde el día de la ordenación diaconal, en que se nos entregaron los evangelios. Muchos laicos también lo hacen, mandados por la Iglesia. Pero si yo presumo de conocer mucho la Biblia, o movido por un celo me pongo a predicar sin mandato divino, no solo estoy cayendo quizá en la soberbia y en riesgo de manipular y torcer la palabra divina, sino que también me expongo a no recibir la gracia especial de predicar correctamente, que es lo que Dios le promete a Moisés. Yo estaré en tu boca. Por eso el que predica tiene que hacerlo siguiendo el mandato de la Iglesia, en la misma línea de la tradición. Entonces este temor de Moisés es laudable y haríamos muy bien los sacerdotes en recordar y rezar antes lo que vamos a predicar y no tentar a Dios diciendo lo que me inspire el Espíritu Santo en ese momento diré. Hace poco me dijo un señor, Padre, voy a cumplir 78 años. Y en todos estos años que he ido a la iglesia, siempre he escuchado los mismos sermones. El enfriamiento de la iglesia y del mundo mucho tiene que ver con estas malas prédicas, con la mala doctrina que se predica, o sin espíritu, sin oración, de curas que han perdido el deseo de la santidad, o que se han separado de la tradición bimilenaria de la iglesia y comienzan a predicar doctrinas llamativas y extrañas. Entonces Moisés le insiste a Dios que mande otro, y la ira de Dios se enciende. Muchos santos padres entienden que Moisés está orando aquí por la venida del Mesías, que mande al que tiene que venir. Otros ven en Moisés una grande modestia, de modo que la ira de Dios aquí solo significaría una expresión sincera de la voluntad divina para que Moisés no diga más objeciones. Pero otros ven aquí huellas de pusilanimidad en Moisés. Pusilánime significa ánima pequeña, alma pequeña. O sea, cuando desconfiamos de nosotros mismos está bien, pero cuando ya desconfiamos de Dios, limitamos su obra. Moisés llegó a ser un gran líder, como leeremos más adelante, de gran santidad, pero tal vez su grandeza hubiese sido mayor incluso si hubiera sido más generoso, en el caso que se tratase aquí de pusilanimidad. Un amigo una vez me dedicó mi Biblia y escribió, que seas cada vez más generoso. Y me quedé pensando en aquellas palabras y me parecieron estupendas y hechas para mí. No hay que dejarse frenar por nuestros miedos, preocupaciones, límites, etc. Hay que ofrecerse cada día a Dios totalmente y ser cada vez más generosos, como la Madre Teresa de Calcuta, que le prometió a Dios nunca negarle nada. Y por eso Dios obró tanto bien y misericordia en el mundo a través de ella y de sus hermanas. Ella fue un instrumento dócil. Entonces cuidado nosotros con ponernos límites, asustados por nuestras miserias. Más bien preocupémonos de conocer cuál sea la voluntad divina y luego adelante, que Dios nos dará todas las gracias necesarias para cumplir esa misión, esa vocación.
Imitemos ese gran espíritu que tenía Santa Teresita del Niño Jesús. Dice ella: entendí que para llegar a ser santa es menester sufrir mucho, buscar siempre cuanto hay de más perfecto y olvidarse de sí mismo. Eso es lo que le tenemos miedo a nosotros, al sufrir, a la cruz. Hay que aceptar eso y buscar siempre, como dice ella, cuanto hay de más perfecto. Buscar lo más y lo mejor para Dios, o sea, ser generosos. Entendí, sigue diciendo ella, que en la santidad los grados son numerosos, que cada alma es libre para responder a las insinuaciones de nuestro Señor, para hacer poco o mucho por su amor. En una palabra, para escoger entre los sacrificios que nos pide. Entonces, fíjense, el grado de santidad de cada persona depende de la generosidad de cada uno. Dios respeta nuestra libertad. Él nos insinúa, nos inspira a entregarnos a Él, pero no nos obliga. Y sigue escribiendo Santa Teresita: entonces, como en los días de mi infancia, exclamé: Dios mío, lo escojo todo. No quiero ser santa a medias. No me da miedo el sufrir por vos. Solo temo una cosa, y es conservar mi voluntad. Tomadla, porque he escogido todo lo que vos queráis. Hermosas palabras de Santa Teresita que se encuentran en su Historia de un alma, en el libro primero, numeral 16. No quiero ser santa a medias, no me da miedo, hay que decirlo y repetírselo una y otra vez a uno mismo. Solo debemos temer, como dice Santa Teresita, conservar nuestra voluntad, o sea, hacer nuestros caprichos, pensando que es la voluntad de Dios. Tomadla, dice Santa Teresita, o sea, quítame esta voluntad mía, porque yo he escogido tu voluntad, todo lo que vos queráis, dice ella. Sin embargo, Dios se adapta al pedido de Moisés, le concede la ayuda de su hermano Aarón, que luego será el primer sacerdote del pueblo de Dios. También nos llama la atención aquello que Dios le va a decir a Moisés: endureceré el corazón del faraón. Pero más adelante volverá a aparecer esta expresión y veremos de entenderla bien. Lo que sí debemos explicar es este suceso misterioso en que Dios quiere matar a Moisés. No nos parezca duro que Dios haya permitido que un ángel de él estuviese a punto de matarlo, pues Moisés había descuidado la circuncisión de su hijo menor, Eliezer, y no convenía que aquel que iba a ser el legislador, el que iba a recibir los mandamientos de Dios y transmitirlos al pueblo, no fuese un modelo de obediencia a los preceptos que ya existían, el precepto de la circuncisión. Y eso tiene que hacer reflexionar a los padres hoy en día, aquellos que no bautizan a sus hijos, posponen indefinidamente el bautismo de sus hijos, que porque los padrinos están de viajes, viven en nuestro país y esperan años y años. Acá un ángel del Señor iba a matar al mismo Moisés. Tal vez también se tratase de un ángel destructor. ¿Cuántos niños no bautizados son molestados por el ángel maligno? Al menos eso es lo que opina Orígenes, que permanecía Eliezer por no estar circuncidado bajo el poder del ángel destructor. Entonces, ¿cuántos padres al menos merecerían unos buenos palos de este ángel por demorar el bautismo de sus hijos? Aquí se dividen las opiniones. Algunos piensan que el ángel iba a matar a Moisés y otros que iba a matar al niño. De hecho, muchas madres hebreas pintan a sus recién circuncidados hijos como esposos ensangrentados, dicen los comentaristas, imitando a Seforá, que dice esta frase quizás hablándole a Eliezer, no a Moisés, porque de hecho en la versión no hebrea, sino la versión griega de los 70, tan autorizada, dice así: Seforá cayó a sus pies y dijo: la sangre de la circuncisión de mi hijo ha dejado de fluir, etc. Es un texto difícil de entender. Sea como sea, lo importante es que Seforá se apresuró a circuncidar al niño, llamó a Moisés su esposo de sangre, y por eso Dios le perdonó. Pero he aquí que Seforá se va a apartar de Moisés por un tiempo, tal vez temiendo que Moisés atrajese nueva desgracia sobre ella o sus hijos. Sea como fuese, es un suceso providencial de Dios que dio ocasión a que Moisés volviera solo a Egipto, no con su esposa.
porque solo le hubiera servido de estorbo en esta difícil misión que iba a comenzar. Después que liberó a Israel, quiso verla de nuevo, como sucedió, leeremos en el capítulo 18. Y por eso es que el sacerdocio católico también ha preferido seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no tomando esposa, para poder cumplir con más plenitud esa difícil misión, ejemplo de Moisés, de guiar al pueblo, de educarlo, de llevar los pecados en su seno.